Las ramas del derecho. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás suene un poco serio o complicado al principio, pero que en realidad está presente en cada momento de nuestra vida. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes tiene celular? Cuando compraron ese celular, cuando aceptaron el contrato con la compañía telefónica, cuando lo cargan y pagan su saldo, están aplicando el derecho sin siquiera darse cuenta. Interesante, ¿verdad? El tema de hoy es las ramas del derecho. Les voy a contar algo fascinante. El derecho no es una sola cosa gigante y aburrida, llena de leyes. No. El derecho es como un árbol inmenso con muchas ramas y cada rama tiene una función específica que toca algún aspecto de nuestra vida. Cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando compramos algo, cuando heredamos, incluso cuando cometemos una falta. Así que, jóvenes, al terminar de ver este video van a entender que vivimos rodeados de derecho y que conocerlo nos hace más libres y más conscientes como ciudadanos. Muy bien, para entender las ramas del derecho, primero necesitamos conocer la división principal. Imaginen que llegamos a una biblioteca enorme y esta biblioteca tiene dos grandes secciones. Según el jurista mexicano Eduardo García Maínez, estas dos secciones son el derecho público y el derecho privado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es más simple de lo que parece, así que pongan atención. El derecho público regula todas aquellas situaciones donde participa el Estado como autoridad, es decir, cuando el gobierno actúa con su poder, cuando nos cobra impuestos, cuando castiga un delito, cuando organiza las elecciones, cuando abre una escuela pública. Ahí está el derecho público trabajando. Por otro lado, el derecho privado regula las relaciones entre personas particulares, entre ciudadanos comunes como ustedes y yo. Por ejemplo, cuando compramos un carro, cuando firmamos un contrato de trabajo, cuando heredamos la casa de nuestros abuelos o cuando nos casamos. Esas son relaciones privadas entre personas. ¿Queda claro hasta aquí? Muy bien, vamos a explorar cada una de las ramas que nacen de estas dos grandes divisiones. Las ramas del derecho público. Voy a empezar con el derecho público. Como les dije, aquí el protagonista es el Estado. Vamos a ver las ramas más importantes. Empecemos por la base de todo, el derecho constitucional. Piensen en esto. Si nuestro país fuera una persona, la Constitución sería su ADN, lo que define quién es, cómo funciona, cuáles son sus valores fundamentales. El jurista Felipe Tena Ramírez dijo algo muy hermoso sobre esto. Él escribió que el derecho constitucional es el común aliento jurídico de cada pueblo, la expresión más alta de su dignidad cívica. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución es como el alma de una nación, lo que nos une como mexicanos. El derecho constitucional estudia la estructura fundamental del Estado, cómo se organizan los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cuáles son nuestros derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la educación, que los trajo aquí a esta escuela, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud. Todo eso está en nuestra Constitución. Y aquí va un dato importante. ¿Sabían que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la ley suprema de nuestro país? Es decir,
Ninguna otra ley puede contradecirla. Y cuando hay dudas sobre si una ley es constitucional o no, ¿quién decide? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como el árbitro máximo en estos temas. Ellos son el Tribunal Constitucional de México. Entonces, cada vez que escuchen hablar de derechos humanos, de división de poderes, de garantías constitucionales, están escuchando términos del derecho constitucional. Ahora vamos con el derecho administrativo. Piensen en esto. ¿Quién se encarga de que funcionen las escuelas públicas como esta? ¿Quién construye y mantiene las carreteras? ¿Quién organiza el sistema de salud pública? El gobierno, a través de lo que llamamos la administración pública. El derecho administrativo es la rama que regula precisamente eso. ¿Cómo funciona la administración pública? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son sus obligaciones hacia nosotros, los ciudadanos? Jorge Fernández Ruiz, un estudioso del tema, lo define como el conjunto de normas que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública. Les voy a dar un ejemplo muy concreto que seguramente les va a tocar muy pronto. Cuando cumplan 18 años y vayan a sacar su credencial del INE, van a interactuar con la administración pública. El derecho administrativo es el que establece qué documentos pueden pedirles, cuánto tiempo tienen para entregarles su credencial y qué hacer si algo sale mal. También regula cuando sus padres tramitan una licencia de conducir, cuando pagan el predial de la casa o cuando solicitan un permiso para abrir un negocio. En Veracruz, estas situaciones se rigen por el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y si hay un problema o una injusticia, existe el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para resolverlo. Ahora llegamos a una rama que todos conocen, aunque sea por las películas y las series, el derecho penal. El jurista español Eugenio Cuello Calom lo define así. El derecho penal es el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención de la criminalidad. Dicho de manera más simple, el derecho penal nos dice qué conductas son delitos y qué castigos corresponden a cada uno. Por ejemplo, el robo es un delito, el homicidio es un delito, el fraude es un delito, y para cada uno hay una sanción establecida en la ley. Pero aquí viene algo muy importante que deben saber, porque esto cambió recientemente en nuestro país. En el año 2008, México aprobó una reforma constitucional enorme que transformó la forma en que se hace justicia penal. Se llama el sistema penal acusatorio y se terminó de implementar en todo el país en el 2016. ¿Qué cambió? Antes, los juicios penales eran muy lentos. Todo se hacía por escrito y podían pasar años antes de que hubiera una sentencia. Con el nuevo sistema, ahora tenemos juicios orales, donde las partes se ven cara a cara ante el juez, donde se puede llegar a acuerdos antes del juicio, donde se respeta mejor la presunción de inocencia. Es decir, se supone que eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, no al revés. Todo esto está regulado ahora por el Código Nacional de Procedimientos Penales que aplica para todos los estados de México. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿De qué sirve tener leyes si no sabemos cómo aplicarlas? ¿De qué sirve saber que existe el derecho si no hay un procedimiento para hacerlo valer? Aquí es donde entra el derecho procesal. Esta rama establece las reglas
sobre cómo se llevan a cabo los juicios, cómo se presentan las pruebas, cómo se desarrolla un proceso legal. Piensen en el derecho procesal como las reglas de un partido de fútbol. No basta con saber que hay que meter goles para ganar. Necesitamos saber cómo se juega, cuánto dura el partido, qué hace el árbitro, qué pasa si alguien comete una falta. Sin reglas claras, el juego sería un caos, ¿verdad? Lo mismo pasa con los juicios. El derecho procesal nos dice quién puede iniciar un juicio, cómo se presenta la demanda, cómo se ofrecen las pruebas, cómo se dicta la sentencia y cómo se ejecuta. Y aquí hay algo interesante. El derecho procesal tiene varias especialidades. Está el derecho procesal penal, que se usa en los juicios criminales, el derecho procesal civil para conflictos entre particulares, como divorcios o herencias, el derecho procesal laboral, cuando hay problemas en el trabajo, el derecho procesal administrativo, cuando peleamos contra una decisión del gobierno, y el derecho procesal constitucional, cuando se violan nuestros derechos fundamentales, como en el juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo define así: es el conjunto de disposiciones que regula la sucesión concatenada de los actos jurídicos realizados por el juez, las partes y otros sujetos procesales con el objeto de resolver las controversias. Muy bien, ahora vamos con una rama que a nadie le gusta mucho, pero que es fundamental para que el país funcione: el derecho fiscal, también conocido como derecho tributario. Les voy a hacer una pregunta: ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Algunos de ustedes dirán, porque si no lo hacemos, nos multan. Sí, es cierto, pero hay una razón más profunda. Los impuestos son la forma en que todos contribuimos para que el Estado pueda cumplir con sus funciones. ¿Cómo creen que se paga esta escuela? ¿De dónde sale el dinero para los maestros, para los libros, para el mantenimiento del edificio? De los impuestos. ¿Cómo se pagan los hospitales públicos, las carreteras, la policía, el ejército? De los impuestos. El derecho fiscal es el conjunto de normas que regulan todo esto. ¿Cuánto debemos pagar? ¿Cómo se calculan los impuestos? ¿Cuándo se deben pagar? ¿Qué pasa si no pagamos? Adolfo Arrioja Vizcaíno, un experto en el tema, lo define así: el derecho fiscal tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. Déjenme darles un ejemplo. Cuando van a la tienda, van a ver que dice algo como IVA. Ese es el impuesto al valor agregado, que en México es del 16%. Una parte de lo que pagaron por esas papas se van al gobierno en forma de impuestos, y ese dinero luego se usa para el beneficio de todos. La ley principal que rige todo eso es el Código Fiscal de la Federación, y cuando hay problemas fiscales, se resuelven en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora vamos con una rama muy particular de México, muy ligada a nuestra historia: el derecho agrario. México es un país con profundas raíces campesinas. La Revolución Mexicana se peleó en gran parte por la tierra. Tierra y libertad era el grito de Emiliano Zapata. Por eso, en nuestra Constitución hay un artículo fundamental, el artículo 27, que habla sobre la propiedad de la tierra.
El derecho agrario, según Mendieta y Núñez, es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general referidas a la propiedad rústica y a la explotación de carácter agrícola. Esta rama regula todo lo relacionado con el campo, la agricultura, la ganadería, los ejidos, las tierras comunales, el uso del agua para el riego, los bosques, los seguros agrícolas. ¿Sabían que en México existen tribunales especializados solo para asuntos agrarios? Sí, hay un Tribunal Superior Agrario y varios tribunales unitarios agrarios en todo el país. Estos tribunales conocen de conflictos sobre límites de terrenos entre ejidos, problemas con la tenencia de la tierra y herencias de derechos ejidales. Muchos de ustedes tal vez tengan abuelos o familiares que son ejidatarios o que tienen tierras comunales. Pues bien, todas esas relaciones se rigen por el derecho agrario. Derecho laboral. Esta rama les va a interesar mucho porque muy pronto, si no es que ya, muchos de ustedes van a estar trabajando. El derecho laboral regula las relaciones entre trabajadores y patrones. Pero antes de seguir, déjenme explicarles dos conceptos básicos. Según la Ley Federal del Trabajo, trabajador es toda persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. ¿Qué significa subordinado? Que hay alguien que da las órdenes y alguien que las sigue. Y patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Ahora, pregúntense esto. ¿Por qué existe el derecho laboral? ¿Por qué necesitamos leyes especiales para proteger a los trabajadores? La respuesta es histórica. Hace muchos años, durante la Revolución Industrial, los trabajadores eran explotados terriblemente. Trabajaban 14 o 16 horas al día. No tenían días de descanso. No había seguridad en las fábricas. Los niños también trabajaban. Los salarios eran miserables. Era una situación injusta. Por eso nació el derecho laboral, para equilibrar esa relación, para proteger al más débil. Hoy tenemos jornadas máximas de 8 horas diarias. Tenemos derecho a un día de descanso por cada 6 trabajados. Tenemos aguinaldo, vacaciones pagadas, salario mínimo, seguridad social. Todo eso que a veces damos por sentado, alguien luchó para conseguirlo. Juan M. Galli Pujato define el derecho del trabajo como el conjunto de principios y normas positivas de la prestación subordinada retribuida de la actividad humana. Entonces, cuando consigan su primer trabajo, acuérdense de esto. Ustedes tienen derechos, y si algún patrón los viola, existe el derecho laboral para protegerlos. Otras ramas importantes del derecho público. Antes de pasar al derecho privado, quiero mencionarles brevemente otras ramas del derecho público que también son importantes. El derecho económico regula la participación del Estado en la economía. Rafael Muñoz Fraga lo define como la disciplina que establece y estudia las normas jurídicas que regulan la intervención del Estado en la economía. Es decir, cuándo y cómo puede el gobierno participar en actividades económicas. El derecho ambiental es cada vez más importante. Esta rama protege el medio ambiente y establece cómo debemos relacionarnos con la naturaleza. Raúl Brañez lo define como el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas
que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de organismos vivos y sus sistemas de ambiente. En palabras más simples, son las leyes que nos ayudan a cuidar el planeta. Y créanme, en tiempos de cambio climático, esta rama es fundamental para nuestro futuro. Y el derecho educativo, que garantiza que la educación sea un derecho de todos. Mercedes Ruiz Muñoz dice que el derecho a la educación es un derecho social de los individuos y es a su vez una obligación gubernamental, convirtiéndose en una garantía social expresada en la Constitución. Por eso ustedes están aquí hoy, porque la educación es un derecho constitucional que el Estado debe garantizar. Las ramas del derecho privado. Muy bien, jóvenes, ahora pasamos a la otra sección, el derecho privado. Como les comentaba al principio, esta rama regula las relaciones entre particulares, entre personas como ustedes y yo. Empecemos con el derecho civil, que es como el corazón del derecho privado. Es tan amplio e importante que los juristas Ripper y Boulanger lo llaman el derecho común, porque reglamenta las familias, el patrimonio, los contratos, las sucesiones, prácticamente toda nuestra vida privada. Ignacio Galindo Garfias lo explica así. El derecho civil es el conjunto de normas que se refieren a la persona humana como tal y comprende los derechos de la personalidad, los derechos patrimoniales y las relaciones jurídico-familiares. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Déjenme explicarles con ejemplos. El derecho civil regula los atributos de las personas, su nombre, su domicilio, su estado civil, su capacidad para actuar cuando nacen, los registran y les dan un nombre. Eso es derecho civil. Regula las relaciones familiares, el matrimonio, el divorcio, la adopción, la patria potestad que ejercen los padres sobre sus hijos, la tutela. Todo eso es derecho civil. Regula los bienes y la propiedad, su casa, su celular, sus pertenencias. Cuando alguien es dueño de algo, el derecho civil protege esa propiedad. Regula los contratos. Cuando compran algo, cuando rentan una casa, cuando prestan dinero. Cualquier acuerdo entre personas es un contrato y el derecho civil establece las reglas. Y regula las herencias. Cómo se reparten los bienes cuando alguien de la familia fallece. ¿Han escuchado hablar de testamentos? Eso es derecho civil. Les voy a dar un ejemplo concreto. Imaginen que sus padres quieren comprar una casa. Van con el dueño actual, negocian el precio, firman un contrato de compra-venta ante notario, pagan y la casa pasa a ser de ustedes. Todo ese proceso, desde la negociación hasta la firma del contrato, está regulado por el derecho civil. Y si algo sale mal, si el vendedor no entrega la casa o si hay algún problema con la propiedad, el derecho civil les da herramientas para solucionarlo. Ahora vamos con el derecho mercantil, que también se conoce como derecho comercial. García Maínez lo define como el conjunto de normas relativas a los comerciantes y a los actos de comercio. Esta rama regula todo lo relacionado con el comercio y las actividades empresariales. ¿Cuándo aplica el derecho mercantil? Cuando alguien abre una tienda, cuando una empresa vende productos, cuando se crea una sociedad mercantil, cuando se firman contratos comerciales, cuando se emiten cheques o pagarés. Rafael de Pina Vara dice algo interesante. El derecho mercantil es un derecho de los actos de comercios, de los que son intrínsecamente, aunque en muchos casos el sujeto que los realiza no tenga la calidad de comerciante.
Es decir, no tienes que ser comerciante para que se aplique el derecho mercantil. Si realizas un acto de comercio, ya estás en este terreno. Déjenme ponerles un ejemplo que seguramente les va a resonar. ¿Cuántos de ustedes han comprado algo por internet? En Mercado Libre, en Amazon, en alguna tienda en línea. Cada vez que ustedes hacen eso, están realizando un acto de comercio. Hay un contrato mercantil entre ustedes y el vendedor. Ese vendedor tiene obligaciones. Entregarles el producto en tiempo y forma, que sea lo que ofreció, que esté en buenas condiciones, y ustedes tienen la obligación de pagar. Si algo sale mal, si no llega el producto o llega defectuoso, pueden reclamar. Y todo eso se rige por el derecho mercantil, además de las leyes de protección al consumidor. Interesante, ¿verdad? El comercio electrónico, que parece algo muy moderno, está regulado por estas ramas del derecho. La última rama que voy a mencionarles es el derecho internacional privado. Esta rama es muy particular porque entra en juego cuando hay relaciones entre personas de diferentes países. Por ejemplo, si un mexicano se casa con una española en Francia, ¿qué ley se aplica al matrimonio? ¿La mexicana, la española o la francesa? ¿Y si se divorcian? ¿Y si tienen hijos? ¿Qué nacionalidad tienen esos hijos? O imaginen que una empresa mexicana firma un contrato con una empresa japonesa para vender aguacates. Si hay un conflicto, ¿en qué país se resuelve? ¿Con qué leyes? El derecho internacional privado responde a todas esas preguntas. Establece cuál es la ley aplicable y cuál es el tribunal competente cuando hay elementos extranjeros involucrados. En un mundo globalizado como en el que vivimos, donde viajamos, estudiamos en el extranjero, compramos productos de otros países y nos relacionamos con personas de todo el mundo, esta rama es cada vez más importante. Muy bien, jóvenes, ya vimos todas las ramas principales, pero antes de finalizar, quiero que entiendan algo fundamental. Aunque hemos estudiado todas estas ramas por separado, el derecho es uno solo. Es un sistema integrado donde todas las partes se conectan y se relacionan. Déjenme explicarles esto con un ejemplo que seguramente les va a quedar muy claro. Imaginen que un trabajador sufre un accidente en una fábrica, se cae de un andamio porque estaba mal puesto y se lesiona gravemente. ¿Qué ramas del derecho entran en juego aquí? Primero, el derecho laboral, porque hay una relación trabajador-patrón. El trabajador tiene derecho a atención médica, a incapacidades, quizás a una indemnización. Segundo, el derecho de seguridad social, porque el IMSS debe atenderlo y pagarle sus incapacidades. Tercero, el derecho civil, porque si hubo negligencia del patrón, el trabajador puede exigir una reparación de daños y perjuicios. Cuarto, tal vez el derecho penal, si la negligencia fue tan grave que constituyó un delito, como homicidio o lesiones por imprudencia. Y quinto, el derecho procesal, porque si el trabajador decide demandar, va a necesitar un proceso, un juicio, para hacer valer sus derechos. ¿Ven cómo todas las ramas se entrelazan? Un solo caso puede tocar 5 o 6 ramas diferentes del derecho. Por eso les digo que el derecho no son compartimentos aislados, es un tejido social que nos abarca a todos, que está presente en cada aspecto de nuestra convivencia. El derecho realmente es un todo integrado por diversas ramas de donde se desprende la fundamental idea de su unidad y por lo tanto de la relación
que en todo caso cabe señalar entre ellas. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Hoy hemos hecho un recorrido completo por todas las ramas del derecho y espero que vean este tema con otros ojos. Vamos a recapitular lo más importante para que se lo lleven bien fresco en su memoria. Primero, el derecho se divide en dos grandes ramas: el derecho público, donde participa el Estado con su autoridad, y el derecho privado, que regula las relaciones entre particulares. Segundo, cada rama del derecho tiene su propósito específico y toca un aspecto distinto de nuestra vida. El derecho constitucional nos da identidad como nación y protege nuestros derechos fundamentales. El derecho penal nos protege del delito y mantiene el orden social. El derecho laboral defiende a los trabajadores. El derecho civil regula nuestra vida cotidiana, desde que nacemos hasta que morimos. El derecho fiscal hace posible que el Estado funcione, y así cada rama cumple su función. Tercero, cuando estudiamos las ramas por separados, el derecho es un todo, integrado. En la vida real, los problemas legales suelen tocar varias ramas a la vez, porque la vida no viene dividida en compartimentos. Ahora déjenme decirles por qué es importante que ustedes, jóvenes que están a punto de salir al mundo, conozcan esto. El derecho no es algo abstracto que solo les importa a los abogados. El derecho está en todo lo que hacen, cuando trabajan, cuando compran, cuando estudian, cuando se relacionan con las autoridades, cuando forman una familia, cuando emprenden un negocio, cuando votan, cuando heredan, cuando firman un contrato. Están rodeados de derecho, y conocer sus derechos y sus obligaciones los hace más libres. Sí, más libres, porque cuando saben qué es justo y qué no, cuando conocen las herramientas legales que tienen para defenderse, cuando entienden cómo funciona el sistema, nadie los puede engañar fácilmente. Nadie puede abusar de ustedes sin que lo sepan. Se convierten en ciudadanos conscientes, críticos, capaces de exigir lo que les corresponde y de cumplir con lo que deben. México necesita ciudadanos así, ciudadanos que conozcan sus derechos, que los defiendan, pero que también respeten los derechos de los demás. Ciudadanos que entiendan que el derecho no es perfecto, pero es la mejor herramienta que hemos inventado para vivir en paz y con justicia. Antes de terminar, quiero dejarles una reflexión. Un gran jurista dijo una vez: el derecho es la arquitectura de la libertad. Piensen en esa frase. El derecho no nos limita, como algunos creen. El derecho nos libera, nos da estructura, nos da certeza, nos da herramientas para construir una vida digna y una sociedad justa. Ustedes ahora conocen los planos de esa arquitectura, conocen las ramas del árbol, y con ese conocimiento pueden ser mejores ciudadanos, mejores profesionistas en el futuro, mejores personas.